Bienvenido al podcast de culturaocio.com. El amor, el duelo y la reconstrucción personal se entrelazan en Todo lo que nunca fuimos, la adaptación cinematográfica de la exitosa novela de Alice Kellen que llega a los cines el 5 de junio. Dirigida por Jorge Alonso y protagonizada por Max Iglesias y Margarita Corceiro, la película narra la historia de Lea, una joven marcada por la pérdida de sus padres que encuentra en Axel, el mejor amigo de su hermano, una inesperada conexión capaz de cambiar su forma de afrontar el dolor. En este episodio del podcast Cultura Ocio, sus protagonistas reflexionan sobre los temas que atraviesan la historia más allá del romance: la salud mental, la importancia de expresar las emociones, la gestión del duelo y la necesidad de pedir ayuda cuando las circunstancias nos superan. También se aborda el reto de trasladar a la pantalla una novela que ha conectado con miles de lectores y cómo el lenguaje cinematográfico permite explorar nuevas formas de contar las emociones de sus personajes. Escuchamos las entrevistas realizadas por Eduardo Catalán, redactor de Cultura Ocio, con Max Iglesias y Margarita Corceiro, y una segunda conversación con el director Jorge Alonso y la escritora Alice Kellen, autora de la novela en la que se basa la película. Eduardo Catalán, de Europa Press. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por vuestro tiempo y enhorabuena por la película. Me parece muy interesante que a la hora de adaptar los libros al cine o a las series, los lectores que son muy fieles y que aman la novela original, aceptan cambios si sienten que la adaptación conserva el alma de la novela original, pero el alma es algo muy difícil de definir. Para vosotros, ¿dónde está el alma de todo lo que nunca fuimos? Siempre que formas parte de una adaptación literaria, el reto quizá está en combatir el imaginario, ¿no? Colectivo, ¿no? Es muy potente la imaginación de cada una y de cada uno. Entonces ahí ya no solo tienes que interpretar un guión o un personaje, sino también ser consciente de que ese personaje, como por ejemplo en esta novela, ha marcado mucho y hay información y la gente tiene muy presente cómo se han construido ellas y ellos a Lea, a Axel, incluso la manera de decir el nombre, ¿no? Como ellos lo dicen en su cabeza. Entonces es doble reto interpretar este tipo de historias. Claro, mi intención nunca ha sido copiar el imagen que cada lector tiene de Lea, porque es imposible. O sea, si yo leo el libro y tú también, los dos vamos a imaginarla de diferentes maneras, pero yo creo que ser honesta a sus emociones, no sé, es que Lea, bueno, voy a hablar sobre mi personaje, ¿vale? Enfrenta un dolor muy fuerte y una pérdida muy grande. Honestamente, yo como Margarita nunca, y felizmente, nunca he pasado por algo tan heavy. Pero es tener empatía por la gente que pasa sobre eso e intentar de la mejor manera pasar este crecimiento y que la gente que la gente que ha pasado por cosas tan pesadas como Lea de alguna manera se identifique. Pero claro, y el libro nos ayuda muchísimo porque tenemos los pensamientos de cada personaje. Yo me he leído primero el guión y luego el libro, y el libro, claro, no quería copiar el libro porque es una adaptación al final, pero nos ayuda muchísimo a entender sus pensamientos, sus decisiones y eso. Sí, porque puedes quedarte en la cabeza de los personajes durante páginas y páginas, que es algo que me parece muy interesante ese contraste. Hablando de esto que hablas de cómo pues, el libro puede ayudar a empatizar con gente que igual sí que en la vida real ha sufrido cosas como las que pueden sufrir estos personajes, la historia conecta con una generación actual que habla mucho más abierta de ansiedad, salud mental, carga emocional, duelo. ¿Cómo creéis que dialoga esta historia pues, con esta sociedad en la que hablamos cada vez más de salud mental y de carga emocional? Yo creo que una de las cosas más bonitas que cuenta esta historia es que sentir y llorar y dejarnos
bueno, sentir no es una debilidad, o sea, tienes que pasar por eso para luego seguir tu vida y seguir, pues, ayúdame aquí, que estoy un poco... claro, que no es una debilidad, está muy bien sentirlo, hablar con personas, está bien llorar. Es que Lea en el principio de la peli no se deja sentir y por eso no puede seguir viviendo y pierde su luz. Y creo que hablando con las personas y pedir ayuda es muy importante también. Es importante porque además en la película también lo hablan, ¿no? Hay un punto en el que dice, bueno, no sé nada de... Tienes amigos, tienes... ¿qué te interesa? ¿Qué te importa? ¿Sueles hablar con tu hermano de la pérdida que habéis sufrido? Porque se da cuenta de que si no haciendo justo un ejercicio de consciencia de no está hablando nada. Y estamos ante una generación que efectivamente yo creo que poco a poco van ya no solo abriéndose más, sino teniendo las herramientas para poder hacerlo de una manera coherente y también asertiva, en el que cada vez hay menos prejuicio. Yo creo que me gusta mucho lo que veo de esta nueva generación, de esa capacidad que a lo mejor nosotros a esa edad, con 20, 23, no teníamos. Y sin embargo ahora cuando veo que sí que está llegando, me gusta mucho ver eso. A la hora de, por ejemplo, de esto que estás hablando, de pues, contrastes, de cómo ahora cada vez somos más abiertos, a la hora de preparar los personajes que están pues, tan atravesados por el duelo, el miedo, el trauma, pues para intentar meteros a ellos, ¿habéis aprendido algo a raíz de aproximar a estos personajes que luego digáis, pues esto lo puedo aplicar a mi vida personal? ¿Cómo enfocas este personaje, esta parte que está atravesando ahora? Pues una cosa que he aprendido con Lea es, bueno, es claro que es muy fácil hablar sobre esto, pero intentar encontrar lo bonito en el dolor. Y en este caso es el crecimiento, es hablar con... Bueno, es que Lea le cuesta muchísimo hablar sobre lo que siente. Yo, Margarita, a mí también. Pero claro, he aprendido que nos ayuda a... Todos los días que me despierto, ¿qué hay de bonito hoy? Si puedo ir a ver al mar o si pido un helado, y si eso me va a ayudar, creo que es un paso adelante, ¿no? Y son pequeñas cositas que podemos pensar cuando nos estamos sintiendo tristes. Creo que Lea ha empezado a hacer un poco eso también. Sí, a mí en concreto yo he tenido que hacer un trabajo más de contención para el personaje. Sí, es verdad que yo soy mucho más extrovertido y hablo muchísimo más de lo que habla Axel. Y esas pausas que se producen entre ellos, que son muy bonitas, y creo que la película es muy valiente porque se atreve a ahondar en esos silencios, esas miradas, y sostenerlo en cine, ¿no? Entonces hay momentos en los que ves realmente que hay silencios muy importantes y a mí me gustan mucho los silencios. Pero también me gusta lo que viene después, lo que acompaña esos silencios, ¿no? Que son esas explicaciones, estas conversaciones que se dan desde lo más profundo. Y Axel no sabe tampoco. Es muy bonito como, gracias a Lea, Axel se empieza a abrir y se atreve a explorar esa parte de él que hasta ese momento, por el estilo de vida que él llevaba, no era necesario o simplemente no le apetecía. Pues por mi parte, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y gracias. Me han ofrecido un ascenso en el trabajo. Son 9 meses en Berlín. No sé, se me ocurrió que tal vez se puede quedar contigo. ¿Tú lo harías por mí? Me cortaría un brazo por ti. ¿Tú eres feliz? Sí, podría decir que sí. Yo creo que antes lo era. Tú y yo somos como una tribu de indios. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tu tiempo y enhorabuena por la adaptación. Me interesa mucho el contraste entre el libro y el cine porque pues, la comunidad lectora que tiene esta novela es muy implicada, pero el cine exige otro lenguaje, son dos lenguajes completamente diferentes. Desde vuestros distintos lugares,
¿qué sentíais que era fundamental preservar y qué sentíais que había que encontrar una nueva forma sí o sí de cara a adaptar al cine? Wow. Yo he intentado adaptarme lo más posible a la novela, un poco a lo que sentí cuando leí. Sí que requiere una traducción, ¿no? de lo que es texto y imagen. Yo creo que donde más me centré es en intentar esa química que tienen los personajes y esa evolución que hay, sobre todo en el personaje de Lea, bueno, y en el de él, ¿no? Pero sobre todo ella, ¿no? Que parte de un punto muy oscuro y acaba en un sitio, pues, en el que estaba antes, ¿no? Donde ella es feliz, tiene un horizonte y madura. Es un poco... Claro. Al final hay, bueno, yo creo que lo más difícil, ¿no? Que decías antes, es hacer una criba de todo lo que hay en el libro. Evidentemente te da espacio, ¿no? Para, vamos, que es una novela. Yo cuando la escribía, pues venga, capítulo en el pasado, en el presente, y bueno, ahora me apetece contar una escena de cuando tenían 8 años y vuelves atrás, ¿no? Y no hay límite. Pero bueno, es verdad que el audiovisual también tiene cosas que no se... O sea, el tema de la música, por ejemplo, ¿no? Claro, una escena cambia mucho con una música de fondo, así están en silencio, no tiene nada que ver. Entonces, ganan algunas cosas y evidentemente hay otras que tienes que aceptar que, pues a nivel a lo mejor reflexión interna, todo eso, pues lógicamente se espuma y desaparece, pero... Complicado, sí. Cada uno con sus... Ganas y pierdes. Cada uno con sus cosas, efectivamente. Tal cual. Me interesa mucho esto que has dicho de cómo puede ganar algo por detrás de la música, que es algo que no permite la novela. ¿Qué fue lo más revelador que viste cuando adaptaste, o sea, cuando ya se adaptó cinematográficamente, que viste lo viste en carne y hueso ya montado? ¿Fue algo revelador que dijiste, wow, esta escena ha ganado fuerza, ha ganado tal, como algo que de verdad te sorprendiese con el lenguaje que te otorgaba el cine? Pues por ejemplo los silencios. En la novela, que sí que hay bastantes silencios, pero de pronto es como que ella lo mira y tú das por hecho que hay un silencio, pero no es lo mismo que un silencio sostenido entre dos personas que se están mirando y que lo estés viendo. Qué curioso. Claro, es que en la novela el silencio, y además depende, tú sigues leyendo, tú Es no cierto. haces la pausa del silencio. O sea, tú sabes, ¿no? Cuando lees una novela sabes si es una novela que tiene silencio, sí, ¿verdad? sí. Pero no haces la pausa. No, claro, claro. No había caído en Realmente el eso. silencio no existe en realidad porque tú sigues leyendo, no te paras, que se están mirando, no. Entonces eso se rompe. Hay cosas así que se rompen a nivel como coreografía, Ujú. que es, también lo piensas, ¿no? Cuando escribes la novela como que todas las escenas estén coreografiadas, pero hay Oye, matices. has reflexionado un montón sobre la peli, más que yo. No. ¿Cómo que no? Esto O sea, cuando escribes- increíble. Ostras, ostras, ¿no? Pero es Súper interesante. O sea, Sí, sí. es un ejemplo de que son dos lenguajes completamente Claro. diferentes. Total, Y total. lo que decías de la música también, es que una vez, no me acuerdo, bueno, creo que era con un amigo, hicimos la prueba de poner escenas de películas románticas en Sin la música, ¿eh? Y sin la música, poner el mood, y Uf. eran absurdas. Duro, ¿no? Todo claro, claro, claro. Eran ridículas, pero con la música eran tan bonitas. Ya. O sea, es increíble Sí, el sí. Súper cambio importante. con la música en silencio. Es que en silencio no tenía sentido, decías, ¿qué les pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo, no? ¿Qué están haciendo? Qué gracia. Hablando de esto que hemos hablado de la comunidad lectora que hay implicada, Jorge, ¿tú hasta qué punto sentiste que dirigías una película para espectadores nuevos y hasta qué punto una película pues para lectores que ya venían de material previo? Pues esto al principio a mí me causó bastante estrés, ¿no? Claro, ¿qué hago? ¿Satisfacer al lector fan del libro o al espectador nuevo que va a ver una historia? Pues el estrés me llevó a intentar hacer la película que me gustaría a mí ver. Y así intentar llegar a un empate, ¿no? Y o sea, intentar ser fiel, yo creo que la mezcla ha sido intentar ser fiel a la historia, a la esencia, lo que yo creía que era importante porque todo no entra, y luego sorprenderme un poco a mí mismo, que es lo que me ha pasado con el libro, porque yo al leerlo pues iba con cierto perjuicio lógico, yo no estoy en el target del libro, me enfrentaba a una novela romántica de éxito, sin querer, pues empieza el libro de una manera, pero en ese tiempo pues me cambió, ¿no? un poco la historia, no era el típico libro. De hecho, yo no iba ni a escribirlo ni a dirigirlo, y un poco
esas lecturas fueron lo que me animaron a decir, sí conecto con la historia, sí quiero contar la historia y aquí hemos llegado. Eso no lo sabía. ¿No sabías? No. Nos estamos enterando de un montón de cosas hoy, el uno del otro, o sea, es increíble. No ibas a dirigirla ni a escribirla, nada. ¿no? Muy bien. Pues eso habla de cómo de verdad te impactó la novela, que en principio no pensabas que no iba a ser la guitarra. Tal cual. Es muy bonito eso, Tal cual. esa sorpresa. Tal cual. Me interesa mucho porque la historia conecta con una generación actual que habla mucho más abiertamente que antes de ansiedad, trauma, duelo, salud mental. ¿Cómo creéis que dialoga este romance pues, con esta sociedad que cada vez hablamos más abiertamente de estos temas, que antes podían ser tabú? Sí, bueno, la idea era al final que o sea, esto iba en base a las curvas de los personajes, ¿no? Que normalmente en las historias un personaje suele empezar abajo y el otro parece que está aquí. Y normalmente el resultado es que tiene que ir así, ¿no? Y en algún momento equilibrar. O bien subir y en algún momento encontrarse. Entonces, claro, el tema de la salud mental, en el caso de ella, pues bueno, ya se ve desde el principio, ¿no? Que un poco forma parte del arco del personaje, tiene que atravesar un poco ese momento de duelo y todo lo que está ocurriendo. Y es cierto que al final lo complicado es que también como el personaje de ella necesitaba espacio, ¿no? Para pues hablar de estos temas, de hacerlo, que creo que lo ha hecho con mucha sensibilidad, que hay cosas que ha mejorado del libro. Es cierto que en el caso de él, claro, es difícil que entre todo, ¿no? Muy complicado. Sí, que se vea, ¿no? Pues a lo mejor que lleva él. Entonces, bueno, nos hemos centrado más en ella, yo creo que para poder hacerlo bien. Porque también hay que tener delicadeza, ¿no? A la hora de hablar de todo esto y bueno. Yo creo que muchas gracias. Y es importante, creo que está bien que una historia de amor que vaya dirigida al público joven también se entienda que, bueno, el proceso de ella y esta idea al final, o sea, bueno, de un poco comprender su camino y de que la historia de amor está muy bien, pero aparte de todo esto está cada uno de forma individual. Sí, que no se tiene que anular el uno al otro, que simplemente existan por el otro, es muy bonito, dos cosas que coexistan. Por mi parte eso ha sido todo, muchísimas gracias. No, es a ti, Por nuestro tiempo y enhorabuena. Gracias. Despedimos esta entrega del podcast culturaocio.com invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de Europa Press-podcast. Recuerda, todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.